presentar al próximo entrevistado, su consultor, analista y especialista en opinión pública. Es presidente de Fara Vegetti desde 1991, llevando 39 años dedicados a la consultoría política. Es especialista en campañas electorales y comunicación de gobierno. Ha participado en más de 200 campañas electorales en Argentina y Latinoamérica con una efectividad del 76%. Recibimos en modo Fontevecchia a Carlos Fara. Carlos, qué gran gusto comenzar el año conversando con vos. Leí tu columna en Perfil el fin de semana. Me gustaría que de alguna manera la compartieras con nuestra audiencia audiovisual y al mismo tiempo hacer un balance de cómo terminó 2025 y cómo imaginás 2026. Un gusto para mí, Jorge, siempre verte, leerte y compartir Perfil, ¿no? Un poco lo que hicimos en la columna del domingo fue tomar, digamos, algunos elementos más desde lo económico, en lo cual, digamos, están habiendo novedades importantes, más allá de que ya se conoció el índice de inflación de diciembre y del 2025, sino respecto, digamos, de situaciones que tienen que ver con un gobierno que por ahora se siente, vamos a decir así, cómodo, ¿no?, en su manejo, por lo menos financiero, cumpliendo con sus perspectivas, pero que claramente genera muchos interrogantes en el mercado respecto de cuántas espaldas tiene la Argentina, ¿no?, para cumplir con sus compromisos financieros este año y el año que viene, y eso desata, digamos, cuestiones claramente también dentro del mundo de la política. Un gobierno, digamos, que se ha vuelto un poco más pragmático, ¿no?, cumpliendo un poco con los compromisos que seguramente le han pedido las provincias en una situación en el marco, por supuesto, de la negociación de la reforma laboral. A ver, Carlos, vos imaginás que, a ver si la agenda sería la siguiente. Primero, la batalla en el Congreso en febrero, a ver qué logran sacar de las leyes de reformas, a ver si logran sacar primero la reforma laboral, qué otras reformas, y pasado o agotado eso, y probablemente las primeras sesiones ordinarias cuando comience en marzo, a lo mejor en abril, que la agenda económica implique alguna, podríamos decir, liberación del cepo y que aumente la capacidad de juntar reservas por Banco Central. ¿Te imaginas una agenda primero focalizada en el tema de las reformas y luego en el tema cambiario? Sí, probablemente, porque creo que lo cambiario genera algún interrogante respecto de la progresión de la inflación, ¿no? Digamos, ya sabemos que enero, que ya estamos por la mitad, digamos, va a tener por lo menos cerca del 2% de vuelta, quizá un poco menos que lo que tuvo diciembre, pero que esas son la perspectiva, con mucha dificultad para ver que baje del 2%, digamos, esta expectativa del presidente de encontrarla más hacia la segunda parte del año, digamos, más por debajo del 1%, parece poco probable, y eso teniendo en cuenta un gobierno que siempre se ha visto un poco tentado a controlar el precio del dólar en función de la expectativa inflacionaria, te diría que probablemente, digamos, por ese lado vaya la secuencia, con un complemento de que más allá de la reforma laboral, si efectivamente sale, inmediatamente después el gobierno se va a plantear una reforma impositiva y dejaría una reforma previsional para un eventual segundo mandato del presidente. Carlos, siguiendo en esa línea, este es el año que no hay elecciones. Este sería el año en que el gobierno tendría que, como diría Maquiavelo, todo el mal junto, todo el bien de a poco, y prepararse para un 2027 en el que venga todo el bien. ¿Le asignás posibilidades a que la paciencia social soporte todo 2026 sin mejoras en su calidad de vida? Mira, para mí, digamos, hay un riesgo de impacto en la opinión pública, en la no sensación de reactivación en el consumo masivo, ¿no?, que ya sabemos fundamentalmente ligado a tres rubros, industria, construcción y comercio. Ayer tuvimos una estadística de la evolución de los empleos, ¿no?, que, bueno, en el mes de octubre se perdieron 33.000 empleos privados, lo cual uno, digamos, obviamente en proporciones es ínfimo, ¿no?, respecto de la masa de trabajadores, pero el punto es que de los 77.000 que se perdieron de junio para acá, cuando se volvió, digamos, a estancar muy claramente la generación de empleo, la mitad se produjo solamente en octubre.
¿no? Con lo cual, digamos, hay una progresión de empleos, salarios y consumo que yo creo complicada. No creo que eso vaya a tener impacto antes de la segunda parte del año, en parte porque la primera parte sabemos que un poco, digamos, el tema exportaciones agrícolas la pone dulce a la Argentina, después viene el Mundial, después vienen las vacaciones de invierno. Diría que en la segunda parte del año, que siempre hay más tensión con el tipo de cambio, empecemos a ver una paciencia un poco más acotada, y eso, digamos, claramente va a terminar de influir en el 27. Con tu propia experiencia, me gustaría que le compartieras a la audiencia, no sé, creo que compartimos juntos decenas de elecciones presidenciales y de presidentes que han sido convertidos en Supermans al principio y luego terminaron en líneas generales todos mal. ¿Cómo imaginás la relación entre el humor social y el presidente si está en el cenit y lo que le queda ahora es administrar un proceso de adecuación a la realidad cuando las promesas no logren cumplirse? Y de alguna manera, ¿cómo interpretar el resultado de octubre? ¿Qué es lo que sucedió en octubre? A ver, yo creo que en octubre la gente compró un calmante, ¿no? Lo dijimos en la columna de perfil, en el sentido de que no quería mucho ruido, más allá, digamos, del temor a un eventual triunfo kirchnerista. El tema es un temor sobre todo, digamos, al que el lunes después de la elección se descalabrara todo. Argentina venía con la inmediata ayuda que tuvo por parte del presidente Trump, pero claramente lo que el gobierno había perdido de opinión pública en agosto, septiembre, lo recuperó en octubre, noviembre, y ahí se frenó de vuelta. Con lo cual me parece que lo que la sociedad hizo es: te doy un crédito, pero ahora quiero ver resultados, ¿no? Te doy un tiempo, digo, porque obviamente no te los voy a pedir inmediatamente, pero a la corta o a la larga, digamos, resultados que impacten popularmente y que no tengan que ver solamente con elijo creer, ¿no? O las expectativas satisfagan la cuestión. Es cierto que este es un gobierno distinto, que las situaciones, digamos, que han recibido son un tanto irrepetibles, pero es absolutamente cierto también que a la corta o a la larga, digamos, ciertas expectativas se agotan, sobre todo teniendo en cuenta que el presidente ya recibió un primer aval, que fue el aval de octubre, ¿no? Y los tiempos políticos en la política contemporánea son mucho más acotados, ¿no? Por lo tanto, digamos, también las paciencias sociales son distintas. Yo te diría que ahora tiene un gran desafío en ese sentido, que está más allá, digamos, de bajar la inflación, que si la puede bajar más, genial, pero insisto, digamos, con el punto en el cual el tema del consumo masivo va a terminar haciendo ruido a la corta o a la larga. ¿Cómo ves al peronismo? ¿Cómo ves a la oposición? A veces discutimos de que no hay una oferta alternativa, y cuánto a veces esa oferta aparece cuando la demanda aparece y hoy la sociedad pueda no querer escuchar otras canciones. ¿Cómo imaginás vos que va a ser la evolución de la oposición y dentro de la oposición del peronismo en particular? Sí. A ver, en general, siempre que se produce un resultado como el que tuvimos en octubre, la oposición tiene que hacer un duelo y una catarsis, ¿no? Con lo cual esperar que haya una reacción de corto plazo, se ordene, tenga mirada estratégica, etcétera, es irrisorio, y por lo tanto, digamos, siempre, obviamente, los sectores políticos se toman sus tiempos para ver qué pasa con el gobierno de turno, digamos, al cual le ha ido bien en la elección legislativa. Entonces, eso primero, yo te diría que no vamos a ver, creo yo, ninguna gran novedad, insisto, hasta empezada la segunda parte del 26. Luego, creo que el peronismo está en una situación complicadísima, porque la única manera de poder volver a captar sectores no propios, sectores independientes, es mediante una renovación profunda, y eso por ahora, digamos, no parece. Kicillof está como muy atado, no solamente en su situación con el kirchnerismo, la cámpora, sino también con el hecho de que él, como vos bien lo decías, no ha logrado alumbrar una nueva canción, digamos, realmente no tiene un relato superador de post-cristinismo, de post-kirchnerismo, y esto obviamente se nota. Entonces, ahí lo veo con mucha dificultad. Ahora, también vale decir que el hecho de que no veamos ahora una oposición, digamos, desafiante, ¿no?, competitiva para el 27, no significa que no vaya a existir el año que viene. Es decir, de vuelta,
los tiempos políticos en el mundo contemporáneo son cada vez más cortos, y por lo tanto nos podemos encontrar con algún personaje que ni vos ni yo conocemos, no uno que está en el tablero y que pueda aparecer a principios del año que viene y se termine armando una corriente de apoyo que sí lo haga competitivo, y después se verá, digamos, cuán competitivo frente a cómo llega Milei el año que viene. A tu juicio, ¿qué pasó con Provincias Unidas? ¿Qué pasó cuando uno mira gobernadores de provincias? Solo Córdoba y Santa Fe juntas representan casi un quinto del total del Producto Bruto argentino y de la población, que logran tener tantos buenos resultados locales y luego cuando van a nivel nacional, Provincias Unidas no termina pudiéndose instalar. ¿Es que le falta una pata en AMBA y que sin AMBA, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, no hay forma de nacionalizar una propuesta alternativa? A ver, primero, yo creo que tenía un sentido que Provincias Unidas fuera una oferta, ¿no? En el sentido de ser una oposición moderada, de la Argentina productiva, etcétera. O sea, no me parece que era una idea descabellada, me parece que había clima de opinión pública. Es cierto, digamos, que el clima de opinión pública, como lo sabemos, en octubre cambió y entonces fue un poco barajar y dar de vuelta. O sea, que no es que se lanzaron a la pileta sin saber si había agua. Agua había. Después el tema era, digamos, cuánta agua y cómo podés nadar en esas aguas. Yo sigo pensando que Argentina tiene una proporción importante de público moderado que si pudiese optar, no elegiría, digamos, ni a Milei ni a Cristina, ¿no? Pero bueno, esto requiere primero de liderazgo, o sea, tiene que haber una figura fuerte, más de proyección nacional, que eso, digamos, la figura de Schiaretti no lo logró ser. Y lo otro que, digamos, que sí creo que le faltó, más allá de que, digamos, del tema provincia de Buenos Aires, es que me parece que no terminó de consolidar un relato alternativo al de Milei y al del kirchnerismo. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, con algunas consignas muy generales como federalismo, producción, trabajo, digamos, son cosas a las cuales la gran mayoría podría adherir en teoría, pero nunca se terminó de saber, digamos, cuál iba a ser la agenda de Provincias Unidas legislativa para la segunda parte del mandato de Milei. Me parece que eso siempre genera muchas complicaciones para poder entusiasmar a una parte de la población. Carlos, cuando uno habla con los gobernadores, todos te marcan que desde la Constitución de mediados de los 90, con la posibilidad de que la Ciudad de Buenos Aires tuviera la elección y fuera autónoma, sumado a que a mediados de los 90 se produce la revolución de las telecomunicaciones, a partir de las cuales, por el cable, hoy ya parece una tecnología un poco antigua, pero gracias al cable se ve televisión nacional en todas partes del país, se ve los canales de la Ciudad de Buenos Aires, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, cuando antes cada provincia tenía el canal local, que esto modificó esencialmente el mapa político, haciendo que prácticamente ningún candidato potencial a presidente no surgiera de la zona AMBA. Mientras que en el pasado, fundamentalmente hasta principios de este siglo, pues no tenía el efecto de un gobernador de La Rioja como Menem, ni un gobernador de Santa Cruz como Néstor Kirchner, que hoy es imposible para un gobernador. Por ejemplo, camina por la calle, por la Ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires, el gobernador de Córdoba o de Santa Fe, no lo conoce nadie, absolutamente nadie. ¿Cómo afecta el ambacentrismo la posibilidad de la aparición de una oposición alternativa, dado que todos los candidatos que hemos venido teniendo en los últimos 20 años son todos bonaerenses? Sí, totalmente. Primero, estoy totalmente de acuerdo con la descripción que vos hacés. Está claro que las agendas mediáticas locales, que eran muy potentes en los 80, los 90, yo te diría hasta principios de este siglo, se fueron diluyendo, en parte por la concentración mediática, en parte por el fenómeno tecnológico de las redes sociales. En realidad, el tema es, vos hoy podés ver lo que quieras en tu celular, ya no necesitas estar en tu casa, tener el cable, ni nada por el estilo, ¿no?
Entonces, obviamente, eso, digamos, actúa como una nacionalización de la agenda y obviamente una nacionalización, digamos, por el poder demográfico, cultural del AMBA en la Argentina. Me parece que desde ese punto de vista te diría que no existan, y eso tiene que ver con lo que charlábamos de Provincias Unidas, no es que no existan, digamos, fuerzas federales importantes, pero es absolutamente cierto que después termina costando poder articular eso políticamente para ser consumido por un público nacional, con lo cual, vamos a decir así, es un poco como la ley del embudo, ¿no? Digamos, si no estás en medios nacionales, es mucho más complicado poder generar un proyecto nacional. Dice Durán Barba que él cree que el opositor va a surgir de alguien, como vos bien decías recién, que ni siquiera hoy sabemos quién es. O sea, que no va a surgir de un partido político tradicional, de un gobernador, de alguien que haya hecho el cursus honorum, intendente, gobernador o ministro, sino que va a surgir de alguien, él plantea siempre el clásico tipo el ejemplo de Macri, un millonario exitoso, inclusive si fuera posible presidente de algún club de fútbol que también haya sido exitoso. ¿Imaginás que la era de los outsiders, en los cuales podríamos decir que Macri también fue el primero, no solamente Milei, es algo que vino para quedarse? Pero sí, probablemente, ¿no? Está pasando, digamos, además en muchos lugares del mundo. Está claro que ya las reglas de la política tradicional, tal cual las conocíamos, hay que por lo menos ponerlas en signo interrogante todo el tiempo, ¿no? Que esto de lo que nunca sucedió no significa, digamos, que no vaya a suceder ahora por primera vez, la regla que se nos ocurra, y que efectivamente por eso, digamos, no hay que descartar primero esto, de que realmente ni siquiera lo conozcamos al personaje, no es que sea un personaje que esté sobre la mesa, digamos, un conductor televisivo, popular, un deportista, que sea, sino que también, digamos, pueda ser una persona que pueda expresar algo desde el punto de vista del sistema de valores, ¿no? Alternativo, en este caso, al de Javier Milei. O sea que de ese punto de vista yo te diría que no lo veamos no significa que no vaya a haber oposición competitiva el año que viene. Y él decía, a ver si vos coincidís, que no tenía que afiliarse a ningún partido político, que si era una persona que aparecía en las encuestas con alta intención de voto y alta aprobación, los distintos partidos políticos le iban a ofrecer ser su candidato, que el proceso era inverso, no era de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Te veo ahí en mi retorno a sentir con la cabeza. Esto plantearía que, bueno, ¿quiénes podrían ser los partidos que apoyaran a alguien así, a un opositor? Bueno, desde ya todos aquellos que no están en la Libertad Avanza, y queda la duda con el peronismo, si el peronismo sigue de alguna manera, voy a usar una palabra con respeto, pero contaminado por el kirchnerismo, se dividirá para que a lo mejor una parte del peronismo, lo que digamos el peronismo no republicano, más todo lo que era Juntos por el Cambio, exceptuando el pedazo más de extrema derecha del PRO que quede con Milei, sea la base de sustentación de ese candidato? Bueno, a ver, el peronismo es un animal de poder, ¿no? Y como tal, digamos, si ve una oportunidad, probablemente una parte, no toda, digamos, lo seguirá a este personaje que desconocemos hoy, ¿no? Digo, si tus votantes se corren a una figura X, probablemente, digamos, parte del peronismo, no necesariamente formalmente, finalmente lo siga. Entonces, yo te diría que desde ese punto de vista, precisamente la aparición eventual de un outsider para 2027 pueda llevar a un barajar y dar de vuelta con todo el sistema de partidos tal cual lo conocemos, ¿no? Es decir, se junte parte del peronismo, parte del radicalismo, la coalición cívica, etcétera, etcétera. Me parece que eso, mucho más hoy, que sobre todo el peronismo se ha convertido en una liga de movimientos populares provinciales, ¿no? Con lo cual, digamos, se sienten con mucha autonomía respecto a decisiones políticas para tomar de cara al 27. Fíjate, Carlos, que ayer nosotros entrevistábamos aquí a la mano derecha de Kicillof, a su ministro de Gobierno, a Carly Bianco, y
él planteaba una figura que era algo así como que había que ser muy respetuoso de las idiosincrasias de los peronismos provinciales, donde cada uno en su lugar tenía necesidades particulares y que eran más conservadores. Viniendo de Kisilov, a quien se lo asigna soviético, aceptar que hay que comprender la idiosincrasia de los peronismos locales, que son más conservadores, lo que plantea es la dificultad de amalgamar un peronismo bonaerense, podríamos decir, más de izquierda, con un resto del peronismo nacional más de derecha. ¿Se dividirá? O sea, estaremos frente a un proceso en el cual sea imposible amalgamar algo en donde esté Cristina Kirchner. Bueno, mira, yo no descarto nada. Creo que Cristina, digamos, en general es un problema para la construcción de una oferta alternativa atractiva de cara al 27. Pero hago dos observaciones. Primero es, si a mí me gusta X y Cristina lo apoya, bueno, pues mientras crea que Cristina no va a tener incidencia en el gobierno de ese personaje en particular, digamos, eso puede pasar por alto, ¿no? Digamos, de hecho, muchas figuras, digamos, al lado de Javier Milei no eran, digamos, a veces muy presentables y sin embargo, digamos, él de todas maneras se convirtió en presidente. Y creo que, por otro lado, precisamente, digamos, estos fenómenos lo que hacen es cambiar mucho de los parámetros, ¿no? Y de las coaliciones sociales electorales tal cual las conocemos hasta acá, que vos digas, alguien se metió en la base peronista con ideas libertarias, era medio raro, bueno, pero Milei lo hizo, ¿no? Entonces digo, que mañana no nos llame la atención que en sectores medios se meta alguien, digamos, lo capte votos, alguien que hoy lo veríamos con un perfil que no tiene nada que ver. Creo que la declaración de Carly Bianco es pragmática, está claro que Kisilov tiene, fuera de la provincia de Buenos Aires, tiene mucha dificultad de proyección nacional y por lo tanto, digamos, no le queda otra que ir tocando el timbre de la superestructura. Carlos, y en ese sentido, le tendría que hacer ese candidato a Cristina lo que le hizo Milei a Macri, es decir, finalmente insignificantizarlo desde dentro. Así que me gustaría entonces tu opinión de qué le está pasando a Macri. No sé si uno podría considerar su separación matrimonial síntoma de algo que sea reflejo o metáfora de lo político. Bueno, está en otra, claramente, digamos, está en otra etapa de su vida. Y eso también, obviamente, tiene reflejo en lo político y en ese combo, probablemente, digamos, su tema personal tenga que ver con eso, digo, porque está claro, digamos, que hoy sería muy difícil que, más allá de la sociedad, también, digamos, el mundo del poder político, empresarial, crea que Macri pudiese volver a ser presidente de la Argentina. Por supuesto, uno nunca debe descartar nada, digamos, pero claramente suena mucho menos probable, ¿no? Y eso también, digamos, es como lo pone a él en otro momento. Desde ese punto de vista yo creo que está como para mi gusto, digamos, como una suerte de dificultad de definición, ¿no? Entre conducir al PRO, ¿no? Con todo lo que eso significa o lo que queda del PRO, sus intereses de negocio, su rol en la FIFA, es decir, vos cuando haces política tenés que estar para bien o para mal, digamos, todo el tiempo al lado de la comida para que no se te queme, ¿no? Cuando lo estás cocinando. Me parece que él no está, digamos, suficientemente presente en el cotidiano y entonces eso es más difícil de conducir. Y además está claro que me gusta, ¿no? Desde el 19 para acá cometió varios errores políticos y eso frente a la tropa te desgasta porque ya, digamos, tu aura de liderazgo claramente no es la misma de siempre y por lo tanto, digamos, la tropa empieza a pensar si tiene mucho sentido continuar en ese proyecto. Carlos, el presidente Milei hizo una declaración hace muy poquito diciendo, más allá de que se mudó a la Casa de Herramientas dentro de la Quinta de Olivos porque le gusta estar en un ambiente más cercano al campo, para decirlo de alguna manera, y que es un anticipo de que el día que los argentinos no lo elijan para continuar, sea en el 2027 o si fuera reelecto en el 2031, se retira de la política, que su idea es retirarse de la política después de haber contribuido a reescribir la historia de Argentina en todo aquello que los argentinos se lo permitan. Creo que más o menos esta es la frase textual de él. La vida hoy es más longeva para los políticos. ¿Cómo imaginás un Milei retirado
a los 53 años o a los 57 años. ¿Cómo juega en la política? Algo parecido a lo que le pasa a Macri. A los 4 años, independientemente de la edad, la persona ya queda en la historia, sigue pudiendo ejercer influencia en la política como era en el pasado, o es que la biología y la ciencia le da más años a las personas, pero la ansiedad de los tiempos y la velocidad, el aceleracionismo que vivimos, hace que el tiempo político de los políticos sea cada vez más corto. No, los tiempos son más cortos, ¿no? Para todos en todos los aspectos, ¿no? Esto que siempre decimos que alguien se tiene que preparar para cambiar varias veces de trabajo, de rubro, ¿no? En su vida profesional, laboral, bueno, también es aplicable a los personajes de la política. Mucho más para alguien que no tenía una vocación originaria en su vida en la política, digamos, sino que en realidad le apareció hace relativamente poco, y que vive esto, digamos, de manera como muy meteórica. Cuando vivís estas subidas de manera meteórica, también quizá tus bajadas sean también meteóricas, ¿no? Como que efectivamente termines un ciclo y te dediques a algo completamente distinto. No me llamaría la atención. No es la vocación, digamos, de los Alfonsín, de los Menem, de los Kirchner y de la Cristina, digamos, o de Dualde, estar siempre de alguna manera cerca de la política para ver de qué forma puede maniobrar. No me llamaría la atención, digamos, que sea una persona, por lo menos que se retire de la política y después siempre puede llegar a tener muchas opiniones que puedan incidir en este mundo, pero ya no, digamos, como con un rol protagónico, ni encabezando, ni liderando absolutamente nada. Y en el otro extremo de todo lo que vamos a hablar, Lula. Entrevistamos recién a un analista brasileño. Lula tiene muchas posibilidades de ser electo. Sí, totalmente. Con una edad como la de Trump, a Trump se le termina el mandato y Lula siga. Y lo mismo, un político tradicional que hizo todo el cursus honorum. O sea, Lula sería la excepción o finalmente nos está marcando el fin de una época o el regreso de una época. A ver, primero, un detalle de Trump, Lula, es que la edad no te pone límites, ¿no? Digamos, eso me parece que es un detalle del mundo contemporáneo que hay que prestar atención. La segunda cuestión es un personaje que quienes lo tratan, digamos, en la actualidad lo ven como muy sereno, ¿no? Con mucho temple para enfrentar lo que pudiera ser, digamos, un cuarto mandato presidencial propio, con todo lo que eso implica, etc. Te diría que desde ese lado sí es atípico, pero también es absolutamente cierto que implica, digamos, una vida útil tiene una persona en general, él particularmente, digamos, por el rol que... Carlos Fara, muchísimas gracias. Volver a desearte un gran 2026. Muy gentil por tu tiempo hoy. Es un placer leerte siempre, mandarte un abrazo fraterno y nos mantendremos en contacto como todo 2025. Igualmente para vos y para toda la gente de Perfil.